Muy buenas tardes, apreciable público. Gracias por sintonizar Radiografía Urbana Azcapotzalco. Él es el cronista Marcelino Peña Fernández. Y ella es la cronista profesora Marisol Reséndiz Pizarro de Azcapotzalco. Y ambos somos orgullosamente originarios de los pueblos y barrios de Azcapotzalco. Muy bien, Marisol, qué interesante estar aquí en este espacio que nos están recibiendo amablemente. Oye, Marisol, la ciudad y en estos tiempos nos están esperando porque están de manteles largos y blancos, porque se aproxima precisamente la fecha de fundación de la Gran Tenochtitlan. Se festejarán sus 700 años de fundación. ¿Qué nos puedes abundar sobre esto? Pues es una celebración maravillosa porque conmemoramos la valentía de los guerreros mexicas y todos los prodigios de nuestra gran ciudad. Pero, ¿sabías que antes de los mexicas se fundó el Tepanecapan en Azcapotzalco? Sí, efectivamente. Y acuérdate que es una parte fundamental para el desarrollo de la Gran Tenochtitlan. La fecha de fundación, tú la manejas muy bien, de la llegada precisamente de los tepanecas al territorio de Azcapotzalco. Sí, pues, los tepanecas se establecieron primero en lo que ahora es San Juan Tlihuacán, en el 1132. Aquí tenemos, pues, leyendas muy interesantes, porque ellos llegaron a sembrar 7 ahuehuetes que hablan de los 7 sabios que tenían el concepto del Tlamatinime y unían su alma, su esencia, su mente con la vida de estos árboles. Se decía que si el sabio moría, moría también el árbol. Y claro, también querían representar este concepto de Chicomostoc. Y también quiero comentarte que llegaron con una pareja fundadora. El varón se llamaba Matlacoat. Matlacoat en náhuatl significa el atrapador de serpientes. Y su esposa se llamaba Ascueli, la venerable hormiga de la casa de Quetzalcóatl. Oye, qué nombres tan interesantes, ¿no? O sea, que eso quiere decir que también ellos eran devoradores y comían serpientes, como nos narra la narrativa, precisamente la llegada de los aztecas a ese islote de Tenochtitlan, o cómo llegaron en una nave intergaláctica, o fueron contactados por seres extraterrestres. Pues siento tener que decepcionarte, no había portales intergalácticos y no había extraterrestres trasladando a los tepanecas y a los mexicas. La historia real, pues, es emocionante, pero no tanto. Lo que sí te puedo decir es que los tepanecas llegan antes, porque, los mexicas iban guiados por su dios Huitzilopochtli, el colibrí azul izquierdo o el sol de invierno, el que nace adulto de su madre Tonancintlali y que en sus manos tenía una Xucoat, que es la que controlaba todos los climas. Entonces, el mismo Huitzilopochtli les dice que se queden a hacer el Tonalamat, porque acuérdate que necesitaban un calendario, estamos hablando de sociedades agrícolas del mundo antiguo. Entonces, no hubo portal, primero fundan el Tepanecapan, los mexicas llegan después y tenían la fama de ser un pueblo guerrero. El señor de Azcapotzalco les da un lugar pues bastante ríspido, bastante desértico, y ellos se hacen fama porque precisamente se comen todo, principalmente a las serpientes, que ahora sabemos que tienen una connotación medicinal. Oye, está interesante esto que nos dicen, y nos estás comentando, y nos dicen los libros. Pero, oye, precisamente el Tepanecapan, cuando, queremos dar referencia a esa tira de la peregrinación, lo que se llama el Códice Buturini, ¿de dónde provenían? ¿Qué parte? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Mira, si queremos hablar sobre el origen de Azcapotzalco, precisamente tenemos este documento, Códice Boturini, o también se llama la tira de la peregrinación, aunque no habla precisamente de una peregrinación como nosotros lo concebimos. Ellos vienen del norte, de un lugar que no hemos podido ubicar, que es el mítico Chicomostoc. Chicomostoc significa las 7 cuevas. Y aquí yo te comento que hay un fenómeno cultural muy interesante porque ellos comparten el idioma, comparten los mismos dioses, comparten la lengua náhuatl
y son naciones que son seminómadas, porque tenemos ahí como que un errorcito en la historia, donde a veces la historia oficial nos habla de tribus, pero tribus pues es una etapa primitiva. Ellos ya tenían desarrollado un compendio cultural y de hecho fueron visitando a las demás naciones ya establecidas para ir incrementando sus deidades, sus técnicas, su filosofía. Entonces, llegan a Tlihuacán, fundan la primera escuela de medicina natural, que es una escuela de medicina posparto con el temazcal, dedicada a Tezcatlipoca y a la diosa Tlazocteotl. Y en este documento, La Tierra de la Peregrinación, podemos ver cómo están juntos pero no revueltos y cada uno tiene un escudo donde muestra los oficios distintos que desarrollan. En el caso de los tepanecas son los administradores, los organizadores y los talladores de la tierra. Y solo me gustaría decirte que estas naciones tenían un concepto muy bonito que es la responsabilidad social. En sus rituales de veintenas decían hay que acompañar a la tierra, a la llegada de las aguas, hay que cuidar a los cerros, hay que reforestar. Entonces, no se establecía no solo porque les gustara ser sedentarios, sino tenían que cuidar que hubiera suficientes árboles y para que los ciclos de siembra no devastaran la tierra. Sí, efectivamente, pues ellos tenían un concepto precisamente de que pues la tierra estaba integrada a ellos mismos. El ser humano era parte de toda esa naturaleza. Oye, maestra, fíjate que hay una parte que sí me gustaría que quedara bien colocada, la cuestión precisamente de la cuestión de tribus y naciones. Sí nos las explicaste, pero vale la pena aumentar un poquito más para quitar ese concepto, por ejemplo, que luego se ve muy colonizador, que porque luego se cree que las tribus precisamente son esas sociedades muy primitivas, pero nuestras sociedades prehispánicas, ¿tú cómo las ves? ¿Tu visión? ¿Cómo la ves? Pues realmente son un ejemplo para la historia de la humanidad y ahí tenemos dos conceptos que nos pueden llevar a darnos cuenta que no eran tribus, sino naciones. Tenemos el concepto del Altépetl. El concepto del Altépetl es un concepto filosófico que nos habla de una metáfora de qué necesitamos para fundar una ciudad. Atl, que es agua, y Tepetl, la tierra. Entonces ellos enseñaban que se necesitaba tierra y agua para poder tener una ciudad. Y esto hasta cierto punto con veneración. Y hay un concepto muy interesante de nuestro programa del día de hoy, que es el Calpulli. Calpulli significa juntos van, juntos hacen, juntos trabajan. Y fueron nuestras primeras escuelas de educación comunitaria, donde se enfocaban en artes, oficios, en practicar la danza, la música. Y nos dieron una gran lección porque en la educación prehispánica era muy importante que ellos supieran sobrevivir por medio de la siembra, de la cosecha, pero también en su ritualidad, cantar, danzar. Estas células de la sociedad pues nos daban la evidencia de que una escuela puede funcionar sin muros, porque eran pequeños espacios donde se desarrollaban todos estos portentos culturales y estaban pues abrigados debajo del concepto del Altépetl. Oye, y muy interesante, el Atépetl, inclusive de Azcapotzalco. Ah, sí, sí, sí. Ahí sí, déjame comentarte algo muy interesante y que me gustaría que lo supiera nuestro apreciable público, es que los cultos de los antiguos mexicanos son fascinantes porque no están aislados, son cultos que se van dando en un contexto de dualidad. Un ejemplo, Teotihuacán es más antiguo, obviamente, que el Tepanecapan, pero ellos le rendían culto a dos dioses que formaban esta virtuosa dualidad, que era Tlaloc y Quetzalcóatl, y tenían su propia iconografía. Así es. En el caso de los tepanecas tenemos una dualidad más intensa, porque en lo que ahora es la Catedral de Azcapotzalco, y con Sí. esas mismas piedras venidas de Tenayuca, tenían un templo que era el culto a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca. Y se fueron más a lo filosófico los tepanecas, porque no sé si sepas que en Azcapotzalco hay muchas leyendas de nahuales que se transforman en distintos animales. Así es. Estas leyendas que han llegado hasta nuestros días, pues sí tienen un origen prehispánico. ¿Por qué? Porque te comparto que la palabra náhuatl puede tener dos significados. Nahua es la filosofía del buen sonar, del sonido de la naturaleza, la caída del agua. Ya lo platicaremos en otros programas, pero la más importante es Nahuali.
Nahuali significa transformación. Entonces, en esta dualidad perfecta que tenían los tepanecas, Quetzalcóatl, serpiente Quetzal, se convertía en todos los animales del día. Y te puedo decir que aquí, que estamos muy cerca de nuestro maravilloso centro histórico, tenemos algunas imágenes de Quetzalcóatl transformándose en Quetzalcóatl de Hécat, que es un ave, o transformándose en el Quetzalcóatl un poquito menos famoso, que es Quetzalcóatl Ozomatli, que es un mono. Y también, pues su dualidad era Tezcatlipoca, que se convertía en un jaguar negro. De ahí, en esta gran Teocalli, bueno, que ahora queda este templo católico, abajo había algo muy identitario y muy importante, que es el inframundo, el Mictlán, el culto a los señores de la muerte que se rendían a Azcapotzalco. Y entonces te comento que Quetzalcóatl aprovechaba sus dones de Nahual y se convertía en una hormiga roja y descendía a burlar al señor de la muerte Mictlantecuhtli y a robarle los primeros granos de maíz. Por eso tenemos el escudo donde está la hormiga, que es Quetzalcóatl, la hormiga roja, pero está rodeada de granos de maíz. ¿Por qué? Azcapotzalco significa en el montículo de las hormigas donde descendió Quetzalcóatl por los primeros granos de maíz. Oye, qué interesante. Fíjate que nuestra audiencia debe estar bien interesada, cómo desde tu narrativa precisamente colocas donde estaba el gran Teocalli, ahí donde ahora precisamente está ubicada la catedral, ahora es catedral, tiene esa categoría de Felipe y Santiago, y donde ahora que nos visite la audiencia, la gente que quiere estar por allá en Azcapotzalco, se identifica con ese territorio donde se entra al hormiguero, y donde inclusive una de las torres de la iglesia tiene por ahí una hormiga, que significa Sí, prácticamente ese mito precisamente de Quetzalcóatl al rescatar esos maíz, ese primero, maíz. pues yo te puedo decir Azcapotzalco, Sí. como lo tenemos en algunos de nuestros artículos, pues Azcapotzalco primeramente como territorio cultural. Y luego, pues te puedo decir que esa leyenda me encanta porque dice que cuando esta hormiga roja, que finalmente es Quetzalcóatl, que está en la torre de la Catedral de Azcapotzalco, se dice que cuando llegue al campanario se va a acabar Azcapotzalco y luego el mundo. Esta leyenda apocalíptica tiene que ver con que realmente los antiguos mexicanos, todos los pueblos de cosmovisión del mundo náhuatl, sí se estaban preparando como o ahorita en la actualidad otros países, para el fin del mundo. Entonces estaban guardando semillas, estaban esperando una gran destrucción, que desafortunadamente pues se nos cumplió con la llegada de los españoles. Pero oye, maestra, fíjate que ahorita que estás hablando de cosmovisión, ¿quién inventó eso de cosmovisión? Que es una manera y una buena puntada, a lo mejor de leer las cartas del tarot o ver precisamente, observar el cosmos para ver si qué destino nos tiene los astros. Pero trata de explicarnos un poco más a la audiencia, que también no todos sabemos lo que tú nos estás hablando, para que nos hables exactamente de esa cosmovisión. ¿Cuál es esa cosmovisión lógica, natural, que es muy hermosa de nuestras culturas de antepasados? Pues siento tener que decepcionarte, no tiene que ver nada con magia, más bien Nahuali también podría ser magia, no tiene que ver con el tarot. En realidad es un término académico muy interesante que nos dio el gran maestro Miguel León Portilla. Y cosmovisión va relacionado con un compendio cultural. Y déjame decirte que no se puede entender sin una frase que me encanta, así de lo que llevo años investigando a los antiguos mexicanos, que dice: la vida nace de la muerte nace de la vida. Y todo ello ocurre en un drama cósmico. Esa referencia la puedes ver en el glifo calendárico de Malinali. Si ves, es una mandíbula descarnada, de ella sale una hermosa planta y en medio hay una estrella. Entonces, en todo ese dramatismo, ellos crearon un compendio cultural. No todo te puedo decir que fue maravilloso, porque ahora los contextos legales que tenemos los acusarían de un fenómeno que se llama apropiación cultural. Y te puedo poner un ejemplo. Iban ellos en la gran peregrinación. Hay leyendas que dicen que decían: vamos a dejar un náhuatl para que les enseñe. Vamos a suponer que están en la zona zapoteca. Y nos vamos a llevar a un zapoteca para que nos enseñe. Entonces, ellos anotaban: ay, aquí le rinden culto a Xipetotec, a Cosijo. Pues ahora
estos dioses los voy a absorber, así como al estilo romano, pero sin la violencia a los romanos, y les voy a poner mis nombres náhuatl y les voy a rendir culto. Uno de los más importantes que va haciendo todo ese recorrido es Tlaloc, que no nace con el nombre de Tlaloc, pero es ese concepto del ciclo del agua, de la lluvia, y también pues te tienes que actualizar en iconografía. No es tan difícil para entender la cosmovisión. Tienes que entender que los antiguos dibujaban y basaban su educación en la tradición oral. La iconografía es cuando nosotros revisamos varios documentos y encontramos un dibujo que se refiere a lo mismo. Pero en el caso de la cosmovisión, pues estamos hablando de un compendio cultural y que va ligado con que eran civilizaciones del mundo antiguo, con que se dedicaban a la agricultura y que tienen ejes culturales principales. Porque este concepto que acuña Miguel León Portilla viene porque los mexicas en realidad sin querer opacaron a todos. Tú sabes las hazañas del gran Cuauhtémoc, que no se rinde ni ante las armas ni ante las brutalidades de los españoles y no quiere ceder ni su trono, ni quiere que maten a su gente, esta valentía, aunque pues también estaba con el señor de Tacuba y también estaba con el señor de Texcoco, porque acuérdate que era un gobierno cuando llegan los españoles de Tlacopan, Texcoco y México Tenochtitlan. Pero aquí el punto es que no todos son mexicas. Todos se nutren de esta matrix de información filosófica que toman de los teotihuacanos, que toman de los toltecas, que asimilan también de los mayas, porque hablamos de transculturización y asimilación cultural. Y cuando ya te vas a trabajar a campo es maravilloso porque llegas a Oaxaca y te das cuenta que entre las nubes, como tenemos ahora nuestras comunidades residentes en el Vinitzá, hay un poblado que se llama Yolotepec, el corazón del cerro. Entonces, tiene que ver con todos estos encuentros culturales. Oye, qué interesante. Quisiéramos saber más de Altepetl, Calpulli, e inclusive a lo mejor detenernos un poco más otra vez, aunque nos regresemos un poquito, precisamente ese conjunto de naciones que nos narra precisamente el Códice Buturini, que venían del altiplano para poder arribar a 2230 metros de nivel del mar y se ubican en esta gran cuenca, ¿no? Y que uno de los primeros naciones en llegar a esta cuenca, pues es Azcapotzalco. Pero como que bien gandallas, ¿no? Porque ¿qué pasó con ellos? Llegaron y seleccionaron precisamente el mejor territorio. Azcapotzalco estamos precisamente al norponiente, de la Ciudad de México, y estamos en lo alto, fíjate. Exactamente, Azcapotzalco, si nosotros nos vamos hacia Tlanepantla, lo que es la parte que se llama Puente de Vigas, que es precisamente Santa María Xocoyoahualco, Xocoyoahualco, que es exactamente en Azcapotzalco, es hasta como un observatorio porque está en alto. Oh, sí. Y entonces, por ejemplo, a ver, que no se abundes, eligieron el mejor territorio, es que lo que tenemos que ser orgullosos, exactamente, desde Radiografía Urbana Azcapotzalco, nosotros somos orgullosamente, pues, tepanecas, y nos encanta hablar de nuestro territorio cultural. Sí, de hecho tenemos pues unas leyendas muy interesantes que nos conectan con los antiguos mexicanos, que se dice que Tezosomoc tenía unos jardines tan grandes y tan prodigiosos como los de Babilonia. Y si te acuerdas, ellos tenían algunas ideas hasta cierto punto similares a las culturas orientales. ¿Por qué? Porque los nobles tenían el privilegio de cuidar estos jardines, los más iguales no. Los que identificaban las aves, harían todo este trabajo de zoología y botánica, pertenecían a la nobleza, porque servir era un honor, limpiar el lago era un honor, y vivían pues de una manera maravillosa. Y me gustaría también pues comentarte los nombres, porque pues estamos buscando esta reivindicación histórica. Fueron matlaxincas, tepanecas, tlahuicas, chichimecas, malinalcas, mexicas, xochimilcas, chalcas y huejoxingas. Y también no te olvides que Azcapotzalco tenía cerca a otras naciones, como la nación Ñagñú. La nación Ñagñú desarrolla otros talentos diferentes, pero venían al Tepanecapan Sí, a trabajar y a hacer otro sincretismo cultural más. Traían a su deidad Ocontecutli y además pues trabajaban también en la alfarería y todo esto y transculturizaban un poquito
con la cuestión de los cangandos, pero pues te quisiera comentar algo también que se nos está como que olvidando en estos momentos de transición. Los calpules son muy importantes porque los antiguos mexicanos los guardaron como un gran tesoro, estos nombres. Y Oye, después, ¿qué crees? Te interrumpo ahí, Marisol. siempre me interrumpes. No, es la primera vez en este programa. Oye, exactamente, es que tiene que quedar bien diferenciado. Exactamente, ¿qué es el calpulli previo llegada a los españoles y luego la cuestión del virreinato? Eso mucha gente no lo entiende, ¿eh? Se tiene que hablar de sincretismo. Cuando se encuentra lo que se llama el nombre de un santo patrón y después se le sobrepone a un pueblo originario lo que se llama ese nombre náhuatl. A ver, explícanos con peras y manzanitas, maestra. Bueno, ellos, estos nombres de los calpulis, pues son guardados como un gran tesoro porque hablan de arte, hablan de oficios, hablan de alimentos y hablan de ritualidades. Por eso se vuelven bien importantes. Va a pasar la historia, vienen todas las crueldades, los asesinatos, la violencia que pasa con la conquista, la aniquilación cultural y también pues del territorio, el ecocidio, genocidio y demás. Pero viene una etapa donde se hace una fusión cultural, que lo conocemos ahora como el sincretismo, y entonces se une lo que queda de la ritualidad originaria y lo que traen los españoles. Entonces, cuando ya se calman las aguas, le permiten a los originarios conservar sus nombres de sus calpulis, pero tiene que ir después del nombre del santo patrono. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que el éxito de la conquista espiritual ha sido avasallador y entonces va a opacar el nombre náhuatl. Porque acuérdate que por mucho tiempo, ahora nuestra sociedad está cambiando, hablar una lengua originaria pues era un estigma y la gente pues se castellanizó a medida de lo posible y fue olvidando sus nombres. Te puedo dar ejemplos concretos para que nuestro público lo pueda entender. Un ejemplo, en Azcapotzalco tenemos un barrio originario que se llama Santa Apolonia Texcolco. ¿Qué quiere decir? Que antes fue un calpulli, que funcionó como esta célula de la sociedad, educativa, con educación agrícola, educación filosófica en Xochimilcuicat, en artes y oficios, porque la única escuela que no era pública era la escuela de élite para guerreros, que era el Calmeca. Todo lo demás era público y estaba al acceso de cualquier más igual. Entonces, en ese lugar se llamaba Texcolco. ¿Qué pasaba en este calpulli? Le rendían culto al señor Tezcatlipoca, porque la palabra Texcolco esconde un gran misterio, dice, donde se tuercen los reflejos en el espejo de obsidiana humeante de Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca Negro, pues es la entrada para el culto norteño hacia el Mictlán y los señores de la muerte, el Tezcatlipoca Negro. Entonces, le dicen, conserva tu nombre, pero primero el del santo patrono. Y ahora vamos a tener un producto cultural que va a ser la fiesta patronal, que va a compensar la ausencia de las fiestas más importantes en el Tonalamat, que eran las veintenas. En las veintenas ellos acompañaban a la naturaleza, compartían los frutos de la tierra y eran fiestas agrícolas finalmente, pero pues son prohibidas porque viene un edicto del rey y de la Iglesia Católica que dice hay que investigar a los originarios para aniquilar toda la ritualidad, que también tenemos documentos súper interesantísimos como el Códice Florentino hecho por los informantes de Sahagún. Hay muchos documentos que fueron hechos después de la conquista y que todavía conservan esencia. Pero ¿qué crees, maestra? Fíjate que en esta parte, con que ya habías hablado precisamente de iconografía, y nos vuelve a saltar ese término de las toponimias. Mira, el topónimo es, pues hasta cierto punto, un concepto filosófico porque nos habla de la asimilación de lo que es el territorio. Y tenemos en la virtuosa, maravillosa lengua náhuatl, tenemos algunas sílabas que nos construyen los sentidos de los topónimos. Tenemos tla, co, pan, yan, man y tepetl, que ya nos hablan que se está hablando de un lugar físico o de un lugar imaginario, o un lugar ficticio y todo. Un ejemplo, todas las palabras en náhuatl que al final llevan tla
hacen referencia al concepto filosófico, lo que es y existe en la tierra. Oye, maestra, esto podemos relacionarlo con lo que vale la pena aquí hablar de un personaje muy interesante de ahí, de Azcapotzalco, don Octavio Romero Arzate. Él me contaba precisamente que la toponimia, que son esos dibujitos como los que veníamos viendo No, ahí ¿qué en el pasó? metro, ¿Cómo ¿no? dibujito? Bueno, Vienen de una pe- escritura ideográfica, yo lo sé, iconográfica. pero acuérdate que quedamos en que íbamos a hablar de los dibujitos que están y nos representan las estaciones del metro. Entonces te voy a decir algo bien importante. Don Octavio, ¿qué nos decía? Es que la toponimia, precisamente, como la iban acomodando, fijando para hacer esos trazos, esos trazos, era precisamente desde lo que veían, en el topos, en el plano. En el caso de San Martín Xochináhuac, por ejemplo, donde yo soy originario y les mando un gran saludo a los que estén por ahí escuchándonos de San Martín Xochináhuac, que pues allá hacemos también algo de crónica. ¿Y qué se ve? ¿Qué se veía ahí? En la toponimia, en el topo, en el plano, se veía Xochináhuac, flores cerca del agua O la cercanía de la o la flor. cercanía de la flor. Y eso ellos precisamente lo fijaban como, con trazos. Sí, claro, pero en ese topónimo de Xochinahuac tenemos mucha filosofía, porque es un terreno circundado por la flor. Si te das cuenta, la raíz de la flor es una mano, Sí, porque está agarrando la tierra, o sea, habla de esa fusión entre las plantas y los seres humanos, porque en su filosofía ancestral, una planta, una persona, un animal tenían el mismo valor. bueno, Y también el color nos puede hablar de flor de calabaza o de flor de bueno, cempasúchil, y está con unas volutas como que está hablando, como que está sí, discursando algo exacto. que puede hablarnos también de las artes y oficios, del cuidado de la flor, pero también incluso de flor y canto, de poesía. Bueno, lo que pasa es que esos trazos nos representan, por ejemplo, la mano que la gente de Xochináhuac en su momento como Calpulli eran artesanos precisamente de la creación también y el cultivo de flores, ¿verdad? Porque tienen precisamente esa mano donde está la mal y la tierra. Y entonces esos personajes de los Calpulles pues se volvían maestros en precisamente cultivar flores. En el caso de Xochináhuac, por ejemplo, ahí no nada más eran las flores de ornato, como las rosas o los lirios, que inclusive también se hablaba precisamente de flores medicinales y hasta comestibles, como la flor de calabaza. La flor de calabaza, que por ejemplo los de San Martín somos calabaceros, y que seguro ahí está la tierra y la nación donde se hacían las mejores quesadillas de flor de calabaza. Pero síguenos contando más sobre la cuestión precisamente de las toponimias Sí, y pues la aquí también, iconografía. pues yo quisiera comentarte que esta escritura es ideográfica, iconográfica. Un poquito podemos citar a cómo lo ocupaban los egipcios y descansa mucho en la tradición oral. Los glifos náhuatl no son tan complejos como los que vemos en la cultura maya, donde ya tenemos un silabario y ya tenemos la identificación de conceptos, de escritos, de códigos que nos hace el gran oroso. Aquí no. Aquí en lo náhuatl gozamos de una ambigüedad creativa, pero tenemos una filosofía muy importante que se llama mi cuerpo es la medida de todas las cosas. Ahí en San Martín Xochináhuatl vemos la mano, pero también en Azcapotzalco y en muchas partes de la ciudad tenemos el Nestenco. Y en la representación de Nestengo, que es a la orilla de la ceniza, ellos están construyendo un mapa donde nos dicen, hasta aquí llegaba la parte del lago, el Mm, labio del lago, sí, y así es es. representado con una boca. Y también tenemos el Acolmait o el Acolman, que está hablando del brazo del río, que no tiene que ver nada con cercenados ni con sacrificios, es el brazo del que está manando agua, porque es esta metáfora de darle un culto a la naturaleza donde yo veo mi cuerpo humano plasmado en estos entornos naturales. El mismo glifo para representar el cerro, este mismo glifo para representar el cerro, pues parece una nariz. Y además vemos en la misma tira de la peregrinación árboles con manos, como con tentáculos, con esta personificación de lo humano. Pero déjame decirte que no es tan fácil entender o asimilar el concepto de la toponimia, porque te voy a poner un ejemplo concreto, ya que nos hablaste del maravilloso metro de la Ciudad de México. Tenemos Chapultepec. ¿Qué significa Chapultepec? El cerro del Chapulín.
¿Eso qué quiere decir? Pues que en ese cerro el topónimo funcionaba para avisarle a la gente que ahí podían comer chapulines, Así es. que era una de las fuentes proteicas, pero no hay que dejarnos llevar. También podría significar que la forma de ese cerro era como la de un chapulín, Fíjate. o que podría haber un culto a la Madre Tierra, a Tonantzintlalli, a Xochiquétzal o al mismo Quetzalcóatl que se transformaba en los animales. Y tenemos otro topónimo muy bonito que es Ejecatepec, que después pasó a ser Ecatepec. Ecatepec. En el Ejecatepec es un cerro que le está dando la vuelta el viento. Y eso nos habla del culto a Quetzalcóatl Ejecatl, porque todos estos monumentos circulares eran dedicados a la advocación de Quetzalcóatl, que lo convertía en el viento y que se complementaba con su hermano Tezcatlipoca, hablando del Yoguali Ejecatl. Solo también quería decirte, porque esto de la toponimia es muy amplio, que también tenemos nombres en náhuatl de lugares, pues que para nosotros serían místicos, imaginarios, como las moradas de la muerte o como el ritual más importante que hacían ellos a los 4 rumbos, que en Tlacopan, Tonalquizaya, es un lugar sobre la tierra donde caen los venerables rayos del Padre Sol. Y luego pasaban a Cihuatlán, Tonalcalaquia, que es un lugar sobre la tierra donde el sol fecunda la parte femenina de la tierra. Después hablaban de todo, de esto que me preguntabas de la cosmovisión, hablaban de manera muy poética de cómo tenía que nacer el sol suriano, el sol Huitzilopochtli, y tenía que luchar contra su hermana Coyosauski, contra los Enzonhuiznahuatl, en Huiztlampa. Y cerraban un poquito en esta morada mítica de Mictlampa. Bueno, que fíjate, maestro, ahorita que me estás haciendo todo esto, este relato, me lleva precisamente a poderme centrar en lo que son los rumbos, los puntos cardinales, la apertura de los rumbos. Tú manejas muy bien ese tema, la cuestión de los 4 rumbos. Y inclusive nos diste algo con esto que nos estás explicando, pero a ver, así otra vez, porque yo sé que eres fascinante en tu explicación, pero luego como que te vas así medio de corridito. Pero a ver, vamos a detenernos un poco más. ¿Qué pasa con la cuestión de los 4 rumbos? Lo que es el oriente, el norte, el sur, el poniente. Pues Y, mira, primero, y sobre todo, situar el tema de nuestro Azcapotzalco, que lo estamos proyectando y dándolo a conocer desde Radiografía Urbana Azcapotzalco, para cómo está situado nuestra alcaldía Azcapotzalco, por ejemplo. mira, pues primero que nada, este ritual tenía como función pedagógica que la gente fuera consciente que la vida provenía del cosmos. Y es un ritual agrícola, finalmente. Obviamente los edificios que formaban el Tepanecapan pues conservaban esa orientación, porque habría que darle la bienvenida al sol, en Tlacopan, Tonalquizaya, acompañar al sol, y no es solo eso, sino que el sol tenga como una personalidad. Y ahí viene una palabra así en náhuatl que a mí me fascina, de todos estos estudios que hago sobre la lengua náhuatl, que se llama Tlaltonali Nansin, que es nuestra padre, Nancy. madre, venerable padre, madre, sol, un concepto así precioso, por eso nos han llamado también el pueblo del sol. Y después acompañan al sol simbólicamente en Cihuatlán, Tonalcalaquia, porque se habla de este descenso al sol, al inframundo. Y en Cihuatlán, Tonalcalaquia, pues aparece un personaje muy propio de la cosmovisión, que es Cihuateteo, la mujer 2 veces sagrada, y eran estas mujeres que morían en su primer parto. Entonces, igual que los guerreros, acompañaban al sol, al inframundo, tocaban música. Este personaje me gustó mucho porque es el origen de la leyenda de La Llorona. Pero en este caso, estas mujeres tienen la cara pintada de blanco y te dicen, dame una ofrenda de amaranto en un cruce de caminos. Son representadas por el arte de cosmovisión del mundo náhuatl como seres esqueléticos, como porque ya han trascendido y en este caso pues están presentes en ese rumbo. Después van hacia Huitzilopochtli, que es este triunfo, representa este triunfo cósmico del sol sobre la noche, por eso es nuestro sol de invierno.
y posteriormente cierran en un acto incluso psicológico donde ellos se resignaban a morir. Pero la muerte no tenía una connotación negativa, ni había una genealogía del mal. Y es aquí también donde entra nuestro querido Azcapotzalco, porque Azcapotzalco se encuentra hacia el norte de la Ciudad de México. Y yo te puedo decir que estudiando todo este folclore, Mictlantecuhtli y Mitlancíhuatl, como señores de la muerte, regresan. Regresan en algunas tradiciones que tenemos, por ejemplo, en Tlihuacán. Tlihuacán, ¿qué significa? El lugar oscuro, el espejo de obsidiana, donde renacen las cosas del conocimiento. Aunque algunos arqueólogos nos hablan de un signo lunar y otros, pues, solamente de algo que se refiere Fíjate, al maestra, que conocimiento. aquí precisamente valdría la pena tener representada la toponimia precisamente de Tlihuacán. A lo mejor aquí la podemos describir de una manera oral, pero de alguna manera, ahora producción le vamos a decir que en este espacio busquemos precisamente la toponimia de Tlihuacán, donde exactamente recordemos que ahí había un ritual del Chicomostoc para llegar al gran Teocalli de Azcapotzalco. De la luz a la De la oscuridad. luz a la oscuridad, pero además te voy a decir algo. A ver, maestra, por ejemplo, Azcapotzalco, el gran Altepetl, por ejemplo, el cerro del Tepeyac, donde se encontraba la Coatlicue, y donde inclusive podemos comenzar a hablar de ese mito, precisamente de la Coatlicue, cuando le va a dar luz a Huitzilopochtli y se enoja a la luna. Pero también como precisamente tenemos hacia el oriente el Cerro de la Estrella, y tenemos el cerro de Chapultepetl, ¿verdad? Inclusive más hacia el norte tenemos el Cerro de las Cruces, que lo que es donde podemos representar ese gran Altepetl de Azcapotzalco, y es ahí otra vez donde te pido que podamos hablar un poquito, otra vez otro poco, de lo que es ese Altepetl y cómo está geográficamente colocado en esa cosmovisión, en ese cosmos, en esa situación privilegiada que Pues mira, tenemos los de finalmente el Azcapotzalco. Altepetl estaba consagrado al sol y estaba también, tenía sus observatorios astronómicos, tenía su juego de pelota. Lo que te puedo decir y te puedo recomendar un libro y a nuestra apreciable audiencia, aparte de todos los libros de Miguel León Portilla, que se llama Los gobiernos socialistas de la Náhuatl. ¿Por qué? Órales. Porque Iturbide, este nieto de Iturbide que escribe este libro, tiene unos conceptos ahí muy interesantes y Oh, nos sí. hace ver cómo los antiguos mexicanos no ocupaban la economía, no ocupaban el capitalismo, pero eran prósperos. Entonces, recordemos que teníamos una economía basada en el trueque, frente a lo que ahora es la Catedral de Azcapotzalco, teníamos un tianguis similar al que estaba en Sí. Tlatelolco, y además teníamos otra cosa Interesante. maravillosa, que en ese tianguis teníamos una clase social privilegiada en Azcapotzalco y que tenía toda una doctrina filosófica que era la Postecayot. Entonces, los nobles iban a hacer vida social a este tianguis, pero además iban a ver los mejores trabajos de los calpulis. Oye, a ver si no se enojan los historiadores de verdad, porque acuérdate que los historiadores luego a los cronistas nos hacen por ahí observaciones que inclusive a nosotros se nos puede resbalar porque somos cronistas. El historiador es el que debe colocar el registro histórico en Yo su soy momento. la profesora, ¿eh? Pero bueno, además tú eres la maestra y que sí sabe de historia, pero bueno, vamos. Sí, claro, pero el punto que dices es importante porque tenemos un problema con una historia muy acartonada, donde no nos checan las fechas Pero ni no los me conceptos. dejas terminar en esto, maestra, porque es precisamente lo que te quiero decir, el Postecayotl. Nosotros teníamos Postecayotl en Azcapotzalco. La caída precisamente de Azcapotzalco es en 1426. A manos de los Hay mexicanos. varios registros, unos dicen 426, 628, pero el más mencionado es el 26. Y te voy a decir algo, ya había Postecayotl, ya había comerciantes, esa clase noble de comerciantes que se les guisaba aparte, maestra. Sí, claro. ¿Y cómo es posible precisamente, por ejemplo, Tlatelolco, es donde estaba el gran tianguis, pero nosotros en Azcapotzalco ya teníamos postecas. Esa clase que era una cosa muy interesante, estaba como fusionada. Dicen que inclusive tenían su propio dios que los regía y que tenían inclusive hasta cierta calidad también de militar.
y inclusive también de sacerdocio. Sí, era lo Era una equivalente a una clase nobleza diferente. teocrática. Nobleza. Pero les digo que sin romper paradigmas, si no se nos vayan a enojar los historiadores, pero nosotros desde aquí, desde Radiografía Urbana Azcapotzalco podemos decir algo. Podemos decir algo bien, bien importante. Azcapotzalco dotó de postecas y de comerciantes a Tlatelolco, e inclusive por medio precisamente de los mexicas, entrando por la Gran Tenochtitlan. Sí, ¿Podríamos hablar de eso? pues de hecho tienen leyenda también la clase Postecayot, que eran espías. Y te recuerdo que hay un fenómeno histórico muy interesante, porque junto a la alcaldía de Azcapotzalco hallaron una pieza arqueológica que se le llamó la mujer Posteca, porque era de esta clase social. Y desafortunadamente, pues los cimientos de sus casas y todo quedaron muy cerca de lo que es el mercado de Azcapotzalco y se volvieron a tapar. Ujú, No se realizaron las ventanas ujú. arqueológicas pertinentes, pero estaban hacia lo que es el barrio de los Reyes. Exacto. Porque hay un código en todo lo que sustituían los sacerdotes, conservaban un código, como en San Juan Tlihuaca, pues realmente en los lugares donde se rinde culto a San Juan se estaba hablando de Tezcatlipoca Negro. Así Y es. así van haciendo una construcción de códigos, por eso el barrio de los Reyes pues está muy cerca de lo que es Texcocuat, por cierto, una palabra hermosa, Texcocuat, que es el espejo de la serpiente, está muy cerca de esta clase social ilustrada, que era Permíteme, una fuerza educativa. Coachilco, que era el lugar de los residentes postecas. Y es importante abundar e investigar más sobre precisamente esa clase social tepaneca. Y ahí es un buen punto donde otra vez tenemos que regresar para darnos orgullo de vivir en esa tierra de Azcapotzalco, en el hormiguero, que es una de las funciones que queremos hacer desde aquí, con estas narraciones históricas para poder entrar al hormiguero. Azcapotzalco, el territorio cultural. ¿Sí o no, maestra? Pues sí, pero ya con todo esto me inspiras porque he de comentarte que yo le escribí un poema a Tezosomoc, náhuatl español. Venga de su ronco Entonces, pecho, con todo maestra. esto que me dices, me gustaría, pues antes de terminar el programa, poderlo leer porque, pues a mí me gustaría mucho que sí se tuviera esta memoria de lo que fue el Tepanecapan. Pues ahí va. El Tepanicapan. Va, maestra. Yo soy Música de fondo. Tezosomoxin, yo soy el amado Tezosomoxin, soy el abuelo Yacateltelilpiuhqui, soy el místico Tlactoani Tepaneca. Broté como una flor sagrada de mi madre, Cuetlalzochitzin en Tlaucapan. Soy el gran guerrero, un noble con destreza militar. Tengo la valentía del jaguar. Este es el sexto sol. Es el cumplimiento de la consigna. Mi memoria volverá a sembrar el Tepanecapan. Mi sangre y mi destreza renacerán con la gran Teocalli Tepaneca, pues amplia es mi descendencia y pronto volverán a renacer nuestras cosas. Ahora, si no te ofendes, pues lo voy a leer en náhuatl, porque queremos también hacer promoción cultural de la Adelante, lengua mexicana. adelante, maestra. Nehuanicaj tesosomoxin, nehuanicaj tlazoctli tesosomoxin, nehuanicaj cocoli yacateltelilpiuhqui, nehuanicuaj nahuali tlactoani tecpaneca, nehuanicueponia kenin xochil, cuetlaxochixin, y pampa tleucahpan, nehuanicat güey yaotecatl, iguan yaotecat güey yaotecat, nehuanicaj tecuani ocelot, inin chicome, iguan güey tlactoli, nomictlani noinlamiki, cueponia tepanecapan, nehuaistli, cueponia, y pampa, güey teocali tepaneca, nehua nichiwa miak conexin, iguanimán, cuepa, nochiinimej. Oye, excelente nombre y sobre todo tu lectura en náhuatl está fabulosa y sobre todo es un gran tributo pues a nuestro gran Tezosomoc.
de los últimos señores, precisamente de Azcapotzalco, el del rostro de piedra, podríamos traducirlo, ¿sí? Pues tiene varias traducciones, se le dice el señor enojado, el del rostro de piedra, pero también son las metáforas porque los tepanecas también se dedicaban mucho a lo que es el labrado de la piedra. Exacto. Entonces, unos grandes artífices, constructores. Fíjate que a partir de este programa que estamos abriendo nuestro camino para entrar al hormiguero, seguro que en los otros capítulos tenemos que abundar precisamente ya sobre el territorio, porque tenemos que hablar precisamente cuál es ese trazo que tiene de rumbo en la construcción de cosmovisión, lo que se llama Azcapotzalco desde su fundación, para poder hablar precisamente desde la avenida Tempantongo, Coachilco, y entrando por Azcapotzalco para llegar hasta Tacuba, que era ya como la parte donde ya se terminaba el lago. Y cómo precisamente construyeron precisamente el Gran Tiocal y los antepasados entre el lago y lo firme de la tierra, fíjate, ahí en Azcapotzalco. Eso creo que va a ser una de las grandes tareas que vamos a tener en nuestros futuros capítulos, que esperemos que no dejen de sintonizar precisamente este programa, porque pues desde la visión de los cronistas de Azcapotzalco, que es la maestra profesora Marisol y su servidor, cronista Marcelino Peña, pues tenemos esta tarea, abrir ese camino para entrar al hormiguero. Te falta una pregunta de examen A ver. de los pueblos y barrios originarios. Para nuestra audiencia, Marcelino, ¿nos podrías decir cuál es la diferencia entre una colonia y un pueblo y barrio originario y por qué es tan importante preservar este patrimonio cultural? Mira, qué interesante, fíjate, porque inclusive ya hasta cuando hablas de colonia, acuerdas que hasta por ahí hay algunos debates, ¿no? El tiempo de la colonia. El tiempo de la colonia, más que nada, pues es el virreinato, pero también le llamaban colonizadores a, ¿no?, los que llegaron a los peninsulares, venían a colonizar. Pero exactamente el pueblo y barrio originario, pues es una connotación inclusive también moderna. No quisiéramos hablar mucho de los conceptos de la cuestión administrativa política, pero la misma Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 57, nos habla precisamente que es un pueblo originario en este momento. Y nos dice que es todo aquel territorio, entidad que tiene su origen desde antes de la llegada de los españoles. Ese es el pueblo originario. Y que sigue conservando sus costumbres, tradiciones, una serie de cosas. Pero que ha tenido precisamente transformaciones. Inclusive transformaciones de barrios, que es exactamente lo que en estos programas también vamos a tratar de colocar, porque precisamente Azcapotzalco es un territorio que, si lo observamos, ha tenido todas esas transformaciones desde 1917, cuando nos referimos, por ejemplo, cuando la Constitución Política de México, que comienza a trazarse el trazo de una nueva nación. Precisamente, Azcapotzalco es el privilegiado porque tiene ese territorio donde se comienza a desarrollar la industria. Imaginemos y recordemos algo, la compañía petrolera El Águila llega en 1936, si no mal no me equivoco, si no luego corregimos, ya desde 1936. Ya después del 36 inclusive se comienzan a hacer en nuestro territorio los proyectos de industrialización, y hay inclusive por ahí me enseñaron precisamente un diario oficial donde está ya decretado que debe de hacerse por la zona de Vallejo, la zona de fábricas, empresas y oficinas. Entonces, por eso, pero otra vez, cuando tú me dices, colonia, Ya te barrio, fuiste hasta la cocina, amigo. ya, Bueno, pero vale la así, pena, pero claro, vale la claro. pena. Brevemente, porque Pero, a ver, hay que tú, concretar este concepto para nuestro muy auditorio. bien, maestra, sí. Pueblo y barrio originario quiere decir que antes era un calpulli y que hay Sí. una herencia ancestral, lingüística, sincrética, cultural que preservar. Bien, Hay lengua náhuatl, hay historia, hay filosofía, hay artes y oficios. así es. Y la colonia nos habla de un lugar que fue fundado después de la colonia. Ahí en Azcapotzalco pues podemos ver, por ejemplo, la colonia Clavería, que hacen muchos recorridos a la casa, la Así estatua de es. José José, y que es un entorno cultural, pero más diferente, más transculturizado, donde pueden tomar distintos tipos de comidas, distintas cosas diferentes.
Y en los barrios, pues vamos a tener ese aroma místico. A mí lo que me fascina es ver cómo los señores de la muerte, Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl, regresan en ese sincretismo cultural que ya hablaremos pues en otro programa de Tlihuaca, de los animeros, de estos rituales que se hacían a los señores de la muerte y que históricamente consolidan un sincretismo que podemos ver hasta nuestros días. Entonces, esa tradición que podemos ver que sobrevivió de los antiguos mexicanos, pues está presente en los pueblos y barrios originarios. Y en las colonias, pues tenemos una cultura diferente. No se desdeña, pero es distinta. Pero incluso esto de ser pueblos y barrios originarios afecta hasta la traza urbana, porque se quedaron estas callecitas tan pequeñas, porque se preservó la traza prehispánica. Bueno, Marisol, ahí precisamente podríamos meternos a todo un debate bien interesante, ¿eh? Porque precisamente hasta cualquiera que ha ido a un pueblo originario, ya sea en Azcapotzalco, en Xochimilco, en Iztapalapa, dicen, bueno, ¿por qué está esa traza tan desordenada? ¿Por qué? Pues por el final de cuentas, la historia de México es la historia precisamente del despojo y los pueblos y barrios quedaron así. Claro que ahora en estos últimos tiempos también hay desde reivindicación y ahí vamos tratando con la cuestión de lo del rescate de los pueblos y barrios originarios y a eso se debe precisamente este tipo de trabajos. Este trabajo donde nos pueda dar recuperar esa memoria histórica, para poder tener ese sentido de pertenencia, identidad y defender nuestros territorios. Ese es uno de los fines precisamente que hemos diseñado desde Radiografía Urbana Azcapotzalco y entrar al hormiguero. Sí, bueno. Pues me parece muy interesante lo que planteas, porque pues ahorita pareciese que se está cumpliendo lo que es la consigna de Cuauhtémoc y que tenemos una ventana, una oportunidad para poder realizar pues esta preservación cultural tan importante, sin olvidar que hay fórmulas en nuestro glorioso pasado, fórmulas ecológicas, fórmulas educativas, que podrían ser una fuente de conocimiento en la modernidad. Yo te comento que, bueno, de las cosas que escribo en torno a la cosmovisión del mundo náhuatl, pues yo escribí una obra que ya leeré después Frau Meknos, que se llama Teotihuamej, donde recuperamos también a las diosas, porque los españoles borraron también a todas las mujeres divinas, que eran dualidades muy importantes de todo este tema de la cosmovisión del mundo náhuatl. Sí, Marisol, fíjate que inclusive desde esos programas, los capítulos que nos faltan, trataremos de facilitar precisamente a la audiencia cómo entrar a ese hormiguero, esa traza cosmogónica que tiene Azcapotzalco, que todavía está en las calles. Las calles es la historia de la ciudad. La historia, la historia de las calles nos va dando toda una configuración como ciudadanos. Ese es el fin más o menos de esos programas en el cual desde los relatos históricos trataremos de recuperar esa memoria histórica. Por ahí alguien también está hablando de descolonizar el pensamiento, porque ese es un deber precisamente que tenemos las gentes que nos dedicamos a hacer narrativa y hacer crónica. Sí, pues implica algo que cuando me pasa en las aulas, pues generalmente la gente sale corriendo, pero pues sí implica un poquito renunciar a la conquista, digo, todos los días son los días del español y de la conquista, y volver un poco a lo que son nuestras prodigiosas raíces, sentirnos orgullosos, porque ya tenemos una identidad a través de estos conceptos de los pueblos y barrios originarios. Y pues esperemos que este ciclo de programas pues puedan servirle a nuestra audiencia para entender algunos temas de nuestra historia y para mirar qué nos puede servir en la modernidad. Estas sociedades que eran ecológicas, que tenían educación pública y que además pues como no tenían un metal por el cual pelearse, su tesoro era el alimento. Yo creo Sí, que hay muchas lecciones para sí, aprender ahí. Marisol, inclusive dejar aquí colocado que queremos trascender, que no nada más dejar esa historia que vamos narrando, sino desde el presente precisamente buscar todos esos argumentos históricos y narrativas, por ejemplo, de las modernidades. Por ejemplo, en Azcapotzalco, inclusive por esa misma transformación, en Azcapotzalco se han reflejado
y se están manifestando una serie de culturas muy interesantes entre los jóvenes. Las tribus urbanas. Y lo que se llama las tribus urbanas. Y es ahí también otra de las tareas que ojalá desde aquí les estamos ya como diciendo que les tenemos preparado algo de eso y que pues vamos a seguir con este proyecto de nuestro programa que pues la Secretaría de Pueblos y Barrios nos dio la oportunidad precisamente para poder estar hablando de Azcapotzalco y entrar al hormiguero. Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros somos Radiografía Urbana Azcapotzalco, me equivoqué, Radiografía Urbana Sí, Azcapotzalco, está bien. y pues espero que nos escuchen. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, apreciable público, por habernos escuchado, haber compartido estos momentos y estas reflexiones, porque si no tenemos como que una asimilación de dónde venimos, de estas 7 cuevas que antes las cuevas y los cerros pues eran considerados templos, si no tenemos esta sensibilidad para darnos cuenta que nuestro tesoro es nuestra cultura ancestral, pues va a ser muy difícil construir la modernidad. Yo tengo mis conflictos con la modernidad porque pues a nosotros siempre nos dijeron en las aulas que nosotros llegamos tarde a la modernidad, pero por medio de nuestra sabiduría ancestral, pues podríamos, así como se construyen nuevas masculinidades, pues podríamos construir nuevas modernidades, que ya no sea Occidente quien nos impone, pues, qué es la modernidad. Sí, Marisol, fíjate que vale la pena porque pues ya estuvimos disertando aquí un buen tiempo, pero vale la pena también de dónde provenimos, precisamente que es la Sociedad de Cronistas de Azcapotzalco, que pues es la quien nos está formando. Ya quieres mandar saludos a toda la Claro banda, que ¿no? sí, a Patricio Garibay, al presidente de la Sociedad de Cronistas, Roberto Ortiz, porque pues nosotros venimos haciendo un trabajo precisamente de crónica, la cual es desde esa escuela. Entonces Donde yo le nos voy a nota, mandar saludos a la profesora donde Mariana Solórzano. muy bien, a la maestra cronista Marilena Solórzano, un saludo desde este espacio, que, pues, les digo amablemente nos han permitido compartir con toda esta maravillosa audiencia que esperemos lo que hemos mostrado aquí les interese, porque, pues, es el trabajo del cronista y el cual, pues, hay un compromiso social, precisamente con nuestras comunidades. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente capítulo.